Hola, mi nombre es Sebastián Botticelli, soy docente de Introducción a la Problemática del Mundo Contemporáneo, que es una de las materias comunes a todas las carreras de grado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. En esta charla voy a hablar de un tópico que nosotros encontramos habitualmente en un montón de lugares y en un montón de aspectos de nuestra vida, que es el tópico del neoliberalismo. No voy a empezar por una pregunta directa que sería ¿qué es el neoliberalismo? Aunque alguna definición va a haber que poner en juego de algún modo, sino que me interesa tratar de referir a algunos de los niveles que quedan involucrados dentro de los procesos que suelen identificarse con ese nombre. Es decir que las estoy invitando a un ejercicio que puede ser un poco más complejo en principio. Entonces, vamos a estar moviéndonos dentro de un esquema de 4 niveles. En el primero va a tener que ver justamente con las dificultades que el nombre neoliberalismo conlleva, su aplicación y hasta dónde su aplicación muchas veces acrítica obtura más de lo que ayuda a entender. Vamos a detenernos un poco en tratar de pensar qué es lo que implica para el neoliberalismo la libertad. También vamos a pensar un poco cómo piensa el neoliberalismo la relación entre Estado y sociedad y por último vamos a tratar de pensar algunas de las implicancias y dejar planteados algunos interrogantes para seguir pensando. Entonces, en principio lo que hay que decir, moviéndonos dentro del primer punto, es que el neoliberalismo no es una identidad. No hay autores economistas, políticos, teóricos, de ninguna clase que por lo menos desde la década de 70 en adelante se identifiquen a sí mismos como neoliberales. El neoliberalismo aparece como término siempre en una clave acusatoria, tiene una carga peyorativa muy fuerte. Entonces eso supone una dificultad importante para aquellos que nos dedicamos a tratar de armar estudios críticos sobre el neoliberalismo. El propio nombre lo que indica es que el neoliberalismo sería en principio una renovación del liberalismo clásico, y ahí sí ya uno puede jugar con el liberalismo entendido como una forma de identidad porque son varios los autores y políticos que se reivindican a sí mismos como liberales. Eminentemente, cuando se habla del neoliberalismo, por lo menos de la historia del neoliberalismo y del momento de surgimiento del neoliberalismo, tenemos que remitirnos al periodo entre las guerras mundiales, es decir, la primera mitad, la década de 1930, década de 1940 del siglo XX, y especialmente en ese contexto a un conjunto de pensadores que pertenecían a un movimiento que se llamó la Escuela de Pensamiento Económico de Viena. Es decir, que el neoliberalismo en principio surge en Europa. Hasta aquí es uno de los primeros predicados que yo me estoy atreviendo a afirmar. ¿Cuáles son las ideas básicas que el neoliberalismo detenta? Bueno, algunas de ellas al menos. Para el neoliberalismo la sociedad es una sumatoria de individuos. Y además, para el neoliberalismo, los factores que impulsan el progreso son la libertad y la competencia. Esas son ideas que uno va a encontrar en discursos que son habitualmente identificados como neoliberales. Además, el neoliberalismo suele también ponerse en una relación muy directa con la crisis del estado de bienestar, que comienza a darse a comienzos de esa década de 1970 que yo referí recién. El neoliberalismo tiene que ver también, en muchos casos se pone en relación con, como causa y como consecuencia de innovaciones tecnológicas que aceleran los procesos productivos. El neoliberalismo, además, algunos autores lo relacionan con procesos de lo que ellos llaman acumulación por desposesión, es decir, la extracción colonialista de materias primas desde la centralidad europea industrializada, como extrae las materias primas del resto del mundo. Algunos autores, acá aparece un término técnico que es importante, hablan del neoliberalismo como un movimiento histórico que lo que busca es subsumir la totalidad de la vida humana al capital. Subsumir, hay mucho para decir respecto de ese término, pero básicamente lo que significa es, subsumir implica meter una cosa por debajo de otra. Lo que algunos autores señalan es que el neoliberalismo es un momento superior de la etapa productiva capitalista en donde lo que el capital de alguna forma pasa a explotar no es solamente la fuerza de trabajo del cuerpo humano, sino la totalidad de sus capacidades, incluidas las intelectuales y las afectivas. Y además hay otro conjunto de autores que habla del neoliberalismo en clave de una serie de normas, de valores y de actitudes que impulsan a los sujetos a pensarse a sí mismos al modo del capital. Ahí aparecen teorías como la del capital humano, que sería uno de los ejemplos paradigmáticos, un desprendimiento clarísimo
que vendría de la matriz de pensamiento neoliberal. En este caso, en la teoría del capital humano, fue gestada ya no en la órbita de la Escuela de Pensamiento Económico de Viena, sino en la Escuela de Pensamiento Económico de Chicago, que tiene muchos vínculos históricos, la una con la otra. Además, en Latinoamérica, estamos acostumbrados de alguna forma a pensar al neoliberalismo en relación con las figuras que gobiernan el Estado. Se dice que hay gobiernos o presidentes neoliberales y presidentes que no lo son. Esa perspectiva permite afirmar que el neoliberalismo se da por etapas históricas y que empieza y termina en fechas precisas. No voy a decir que eso no es así, pero sí voy a señalar que ese modo de pensar al neoliberalismo invisibiliza un montón de problemas y un montón de cuestiones que nos abarcan de un modo más íntimo. Luego voy a volver a eso. Entonces, para terminar este primer punto, algunos predicados que sería importante dejar sentados para empezar a movernos dentro de este ámbito de estudios críticos sobre el neoliberalismo. En principio, podemos decir que el neoliberalismo es una matriz económica, política y social en donde lo económico prima por sobre las otras dos instancias. Podemos decir además que el neoliberalismo es un modelo ético en donde se espera que los sujetos se comporten siempre persiguiendo su interés individual. Y además el neoliberalismo es una lógica de funcionamiento que en buena medida los sujetos introyectamos, y vamos a volver a este punto un poco más adelante. Aparece en el mismo nombre de neoliberalismo la palabra libertad. El concepto de libertad es algo que se supone que el neoliberalismo tiene que enarbolar. No vamos a entrar ahora a discurrir en la cantidad de significados que puede implicar esa palabra, pero sí va a ser importante destacar que hay una acepción particular de la libertad que el neoliberalismo sostiene. Y más importante todavía va a ser comprender que esa acepción de la libertad que el neoliberalismo sostiene no es la única. El neoliberalismo afirma una manera de entender la libertad que en alguna bibliografía se denomina libertad en el sentido negativo. En este caso el término negativo no implica una valoración. Ahora voy a tratar de explicar por qué. El neoliberalismo reivindica la libertad de poder hacer. Una libertad en el sentido negativo responde a la pregunta ¿qué soy libre de hacer? ¿Hasta dónde soy libre de hacer? ¿Cuánto soy libre de hacer? Sin encontrarme con impedimentos exteriores. La libertad entonces, esa libertad de la que el neoliberalismo hace una bandera, va a ser equivalente a la falta de coacción. Hay otras formas de pensar la libertad que otras matrices de pensamiento político enarbolan, que podrían denominarse, también en alguna bibliografía aparece así, libertad en el sentido positivo. Y para una libertad pensada en el sentido positivo, repito que aquí positivo no implica una valoración, voy a tratar de explicar por qué positivo, se trata de pensar una libertad en donde yo trato de comprenderme en virtud de aquello que puedo decidir y del grado de participación que puedo tener en las decisiones que afectan a lo colectivo. En el sentido de una libertad positiva, libertad es igual a autonomía. La que prima, habíamos dicho, dentro del neoliberalismo es la libertad en el sentido negativo. Ninguna de estas dos libertades se anulan, no es que porque existe una no existe la otra, ni tampoco ninguna de estas libertades habría que entenderlas como una cuestión, no sé, mal comprendida ideológicamente, como que se está haciendo referencia a un tipo de libertad que es falsa. Ambas libertades son verdaderas. El tema está en pensar que cuando la única variante desde la que pensamos a la libertad es la de lo negativo, ¿qué ocurre con el ámbito de la comunidad? El ámbito de lo social, el ámbito de los otros. Esa es la pregunta que tiene que quedar flotando. Pasamos ahora al tercer punto en el que me quería basar. ¿Cómo piensa el neoliberalismo al vínculo entre sociedad y Estado? Bueno, en principio lo que hay que señalar es que el neoliberalismo afirma radicalmente la existencia de la sociedad y el Estado como dos instancias que son separables. La sociedad es, ya lo habíamos dicho, una agrupación de individuos, la sociedad existe por sí misma y la sociedad es la que produce los bienes de consumo y la sociedad es la que produce la riqueza. Retomando la tradición del liberalismo económico británico, lo que el neoliberalismo sostiene es que la sociedad podría existir sin necesidad del Estado. El Estado entonces aparece como una instancia que es meramente administrativa. Eventualmente, diría una perspectiva neoliberal, para algunas cosas está bueno que el Estado exista. Ahora, para que el Estado exista yo entiendo que necesita recursos para funcionar. ¿De dónde toma el Estado sus recursos? Pues únicamente puede tomarlos de lo que la sociedad produce.
Entonces, lo que el Estado hace es parasitar los recursos que la sociedad produce. Justamente, ¿no? El supuesto que está en juego acá es que la sociedad es una cosa y el Estado es otra. Y que la producción corre por cuenta de lo social y el Estado siempre viene detrás de esto a tratar de quedarse con alguna de esas migajas. Son ideas, por supuesto, sumamente discutibles que hay que como mínimo poner en entredicho. Esta forma de pensar a la relación Estado-sociedad hace que el neoliberalismo apunte muy a menudo contra lo que vendría a ser su enemigo predilecto, que es el estado de bienestar. El modelo del estado de bienestar consiste en una circunstancia en la cual el Estado garantiza un nivel mínimo de seguridades sociales para todos sus ciudadanos. Por supuesto que para otorgar esas seguridades sociales, llámese educación, llámese salud, llámese, por ejemplo, jubilación, el Estado necesita obtener recursos de algún lugar. ¿De dónde los va a obtener? Desde la perspectiva neoliberal, parasitando lo que la sociedad produce. Ahora bien, cuando los sujetos sienten que están cubiertos por la protección del Estado, esto es lo que dice el discurso neoliberal, se relajan y dejan de realizar sus mejores esfuerzos. Y eso conduce a un debilitamiento de las dinámicas productivas sociales todas. ¿Qué es lo que el neoliberalismo propone frente a esto? Quitar las protecciones que el estado de bienestar propone. ¿Por qué esto va a ser importante para el neoliberalismo? Porque solo de esa manera, solo ante la amenaza de caer en el abismo de la inanición, las personas sacarán el mejor esfuerzo de sí y se arrojarán a lo que en definitiva termina siendo el principal objetivo de lo que al neoliberalismo le interesa fomentar, que es la competencia. Reduciendo las seguridades y aumentando la desigualdad, se incentiva, por no decir se empuja a los sujetos a la competencia. Y eso es lo que al neoliberalismo más le interesa. Otra de las instancias que el neoliberalismo encuentra como un oponente es la democracia. Para el neoliberalismo, una democracia, así como la entendemos nosotros, por lo menos en esta parte del mundo, en Latinoamérica, una democracia que es ilimitada, una democracia en donde el pueblo, por medio de sus representantes, ejerce la totalidad del poder, es algo así como un contrasentido. Eso no puede funcionar, o eso no puede funcionar bien nunca y bajo ningún concepto para la perspectiva neoliberal. ¿Por qué? Porque muy rápidamente los representantes que han sido electos por el pueblo, por querer mantener sus lugares, van a empezar a otorgar favores a quienes los votaron. Por lo tanto, se va a generar un círculo vicioso, peligroso. Y aquí lo importante es detenerse y pensar que nosotros conocemos un montón de ejemplos históricos en donde, ¿no?, que podrían darle la razón a la perspectiva de los neoliberales. El punto está en que los neoliberales afirman que eso sucede de manera indefectible y que no podría ser de otra manera. Por lo tanto, lo que ellos proponen es algo así como una democracia limitada en donde las mayorías puedan decidir sobre ciertos aspectos que uno podría llamar como secundarios que hacen a las dinámicas sociales, pero las cuestiones centrales, como por ejemplo la propiedad privada, no tendrían que poder ser materia de opinión democrática bajo ningún concepto. Además, los neoliberales sostienen que la libertad económica es condición de posibilidad de la libertad política y nunca la inversa. Yo tengo que poder sustentarme a mí mismo en tanto ciudadano para luego desde ese lugar poder votar libremente a quien se supone que yo entiendo que sea mi mejor representante. Por último, como cuarto punto, lo que me interesaba era recuperar algunos de los elementos que hemos estado comentando hasta ahora para articular alguna reflexión y dejar planteado algunos interrogantes. Interesa señalar lo siguiente. En principio, el neoliberalismo no es una matriz monstruosa que luego de la caída del muro de Berlín barrió la superficie del globo en su totalidad y se manifestó de la misma forma en todos los rincones del planeta. El neoliberalismo tuvo siempre expresiones bastardas de la matriz de pensamiento de la que se desprendía. En su implementación en lugares concretos se encontró con distintas formas de resistencia. Eso es importante ponderarlo y entenderlo, porque si no, nuevamente, el neoliberalismo va a ser el nombre de un monstruo grande que pisa fuerte y frente al cual no habría nada que nosotros podríamos hacer. Y eso es lo último que nos interesa fomentar a quienes trabajamos desde modos de estudiar críticamente al neoliberalismo. Además, recuperando el pensamiento de una filósofa alemana del siglo XX muy importante que se llamó Hannah Arendt, me interesa traer una distinción y pensarla en virtud del neoliberalismo. Arendt señalaba que las sociedades modernas lo que buscaban era, o se desarrollaban en el sentido de tratar de, esta era la frase que ella utilizaba, reducir las posibilidades de la acción
a la regularidad de la conducta. Para la perspectiva de Arendt, que es una perspectiva que Arendt trabaja en un libro muy importante, La condición humana, que es de la década de 1960, es una perspectiva que hoy, a partir de otros estudios que piensan de otra forma distinta a lo humano en relación con el resto de los seres vivientes, podría ponerse en discusión, pero el sentido político de lo que Arendt decía en esa década del 60 es algo que a mí me interesa recuperar. Arendt lo que señalaba es que lo propio de lo humano es aquello que se expresa en la acción. Y la acción es, por definición, impredecible. La acción es original. En la acción el humano pone en el mundo, en su accionar el humano pone en el mundo cosas que no estaban. Por el contrario, los animales lo que tienen es conducta, eso es lo propio del animal. La conducta es estudiable y la conducta, por sobre todas las cosas, esto es lo que más interesa en este punto, es predecible. Si entendemos al neoliberalismo como un conjunto de pautas que pretenden que los sujetos introyectemos normas de modo tal que seamos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, siempre a partir de un parámetro que impone la persecución del propio interés, bueno, si el neoliberalismo triunfa, lo que va a terminar consiguiendo es que las posibilidades de nuestra acción se vean siempre reducidas y casi anuladas por la regularidad de una conducta que va a ser siempre predecible. En este sentido, el sujeto neoliberal es el sujeto que se vuelve más fácilmente gobernable por las redes del poder. Por último, dejar planteado unos interrogantes. Hablamos hace unos instantes sobre acepciones de la libertad y pusimos en juego dos de ellas y me interesa señalar que hay varias. Una pregunta creo que es muy significativa que nosotros tenemos que hacernos, nosotros y nosotras, respecto de un tema como de la libertad es hasta dónde la forma en la que nosotros pensamos y ejercemos nuestras libertades supone un empobrecimiento de los vínculos con aquello que nos rodea. ¿Cuáles son las circunstancias efectivas en las cuales nos interesa ejercer nuestra autonomía, recuperando la distinción arendtiana entre conducta y acción? Y por último, ¿cuánto valoramos la democracia que tenemos, de la que ahora se están cumpliendo 40 años, que supimos conseguir con mucho sacrificio y que en muchísimos sentidos sigue siendo una instancia que se opone al avance de improntas como el neoliberalismo, sigue funcionando como uno de nuestros últimos mecanismos de defensa, por lo cual entiendo yo va a ser menester defenderla. Les agradezco mucho la atención, les dejo un saludo.